Yo me pregunto en este editorial de hoy, ¿cuál es el límite, Milei? Desde este lugar, desde este mismo espacio, ya a lo largo de los años, hemos propiciado la participación de nuevos actores en la vida política argentina, porque eso significaba fortalecer, oxigenar la democracia. Gente nueva y jóvenes. Pero la difusión desde el sábado por la noche, en víspera de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el video realizado con inteligencia artificial en el que se lo veía a Mauricio Macri anunciar la baja de la candidatura de Silvia Lospenato e invitando a apoyar a Adorni, ya yo creo que rompe la barrera de todo tipo de ética y moral política. Aunque hoy el presidente diga, hicieron chiste y Macri se enojó conmigo. No es chiste. La República no es chiste, señor presidente. Milei y sus seguidores venían a terminar con la casta y por eso lograron la adhesión de la mayoría del pueblo en el 2023. En tanto ahora, yo creo que están patinando en el mismo estiércol, representando lo peor de la política, poniendo en riesgo la democracia. Estamos llegando entonces a un nivel cualitativamente diferente en la mentira política, donde la palabra va desapareciendo como un elemento de comunicación, de entendimiento, salvo que se entienda como palabra a la incorporación de insultos soez y del discurso del odio, la venganza y el resentimiento. En tanto, las materias primas esenciales para la construcción de la política, impuestos desde lo más alto del poder oficial. Tampoco la inteligencia artificial es un instrumento para la difamación y las mentiras, aunque se cuente con un ejército de troll financiados. Bueno, un ejército con amplio dominio de esa herramienta. Durante toda la era kirchnerista, su teoría política fue que para conducir a la sociedad se debía privilegiar el conflicto por sobre el consenso. Hoy se valora más el odio en política porque ese sentimiento es más viril que las moderaciones de los débiles, vale decir, de los ñoños republicanos. En estos tiempos, en el debate político argentino, desde el poder se puede decir y explicar cualquier cosa, hasta las más evidentemente falsas, como si fuera una verdad indiscutible. Mientras que quien se aferra a tener una opinión distinta a la oficial es difamado como el peor de los mentirosos, con epítetos que, bueno, hasta hace poco eran irreproducibles en el discurso público, pero que hoy son parte consustancial del lenguaje político. Hoy se puede boicotear en los hechos sin escrúpulos alguno lo mismo que se pregona con fervor en los dichos. Y eso se está instalando como un nuevo modo de hacer política, de tanto que se va extendiendo
y algunos empiezan a asimilarlo como tal. Miren, yo creo que estamos viviendo la desaparición del valor y del sentido de la palabra como elemento de comunicación entre los seres humanos. Es una degradación absoluta. Ninguna palabra quiere decir nada, o toda palabra quiere decir una cosa y la contraria, o las dos cosas a la misma vez. Qué desconcierto, ¿no? En la Argentina actual poco y nada de lo que se dice desde el poder tiene que ver con lo que se hace. Ni lo bueno ni lo malo. La palabra, el lenguaje, ya no interpretan ni explican nada, porque han devenido un instrumento de guerra oral a través del insulto permanente, pero no como excepción, sino como una normalidad. Se ha naturalizado la palabra como insulto, odio y agresiones movida por la pasión o el interés, pero siempre en contra de cualquier tipo de racionalidad. Y se le ha eliminado todo otro significado conceptual. Es un intento de quitarle el nombre a todas las cosas. Y de lograrlo, ya nada tendrá explicación, porque ninguna explicación poseerá valor alguno. La estrategia de este tipo, de esta forma de hacer política, ni siquiera es que se crea solo en el que gobierna y se desconfíe de todos los demás, sino que no se crea en nadie. Ni siquiera importa que se crea en el que gobierna. Por eso no tiene costo alguno mentir, porque no se busca ser creíble, sino acumular poder al ser el único que dice que no hay nada en qué creer. En pocas palabras, a este tipo de políticos no les preocupa tanto ser creíbles, sino que nadie lo sea. Y de esta forma, en territorio arrasado, el poder quedará en sus solas manos. Miren, así como en el 2001, 2002, el reclamo popular, bueno, los más jóvenes quizás no lo recuerden, el reclamo popular de que se vayan todos, no tuvo encarnación en nadie en particular. En estos tiempos, quien gobierna es la encarnación de ese reclamo. Pero eso puede estar bien para ganar una elección, no para gobernar. Se puede ser buen economista, un mal estadista. Miren, no ir al Vaticano ayer para la misa de entronización de León XIV y elegir quedarse para denostar a quien lo apoyó en todo, acusándolo de que está hecho un llorón, de que ya está muy grande. Cuando Mauricio Macri denunció el video hecho con inteligencia artificial y define claramente cuál es el camino de no concertación elegido precisamente por La Libertad Avanza. Sin embargo, Milei no lo entiende así. Porque mientras mejor le va en economía, más insulta, más agrede, más enemigos crea, más degrada la palabra, en lo que parece tratarse de una estrategia política, enfatizar en que ya no existe nada en qué creer. Para de este modo arrasar a todos con el fin de quedarse con todo. Pero eso es jugar al borde del abismo. Quizás hoy Milei no tenga el poder para acabar con las instituciones y las personas que agrede con su palabra todos los días. Desde la justicia, donde defiende a los peores,
hasta el periodismo, donde ataca a veces a los mejores. Pero el solo hecho de intentarlo ya genera una actitud social de rechazo hacia todo y todos, hacia lo malo, pero también a los poco que queda de lo bueno. Incluso muchos de sus votantes lo aceptan y lo justifican con resignado conformismo, diciendo, y bueno, Milei no sabe construir, pero nosotros no lo queremos para eso. Lo queremos para que destruya todo lo que dejaron los demás políticos. Y luego ya vendrán los que construirán el nuevo país. Miren, en nombre de lo bueno que está haciendo en economía, hay que tolerarle todo lo que está haciendo de malo en política, piensan ellos. Sin embargo, esa forma de razonar es altamente peligrosa, porque implica darle un cheque en blanco al gobernante de turno, aunque sea en forma transitoria, aceptándole que porque le va bien en economía, bueno, puede hacer lo que se le venga en ganas con las instituciones del país. Eso es peligroso. Algo parecido hacían los kirchneristas, los sanos, los que eran puros, que como compartían la ideología y el rumbo económico de los Kirchner, a pura maquinita, le toleraban su corrupción o decían que no existe, la negaban. Hoy los que confían en el programa económico de Milei miran para otro lado, o minimizan o dicen que, bueno, son meras palabras, es su forma, así lo conocimos, y no son los hechos, las barbaridades que Milei habla de todas las instituciones. Hasta que, como pasó con los Kirchner, ya sea demasiado tarde, y lo que hoy son intenciones pasen a convertirse en realidades con un par de elecciones ganadas. Ya ven el triunfalismo y la exageración con que se celebró ayer. ¿Es tan difícil ser defensor de las realizaciones económicas que uno valora y a la vez ser implacable con los peligros institucionales con los que amenaza Milei? ¿Por qué hay que apoyar hoy lo bueno y dejar la crítica de lo malo para después? Vamos viendo. De ese modo, cuando ocurra lo malo, de ocurrir, ya será tarde. Y tengo mis dudas de que los que hoy dicen que lo criticarán cuando ocurra, lo vayan a hacer. Los kirchneristas honrados, entre comillas, cuando descubrieron la evidencia innegable de la corrupción kirchnerista, igual lo siguieron defendiendo. Y lo siguen defendiendo aún hoy. O negando que fuera verdad la corrupción. Milei actúa como actúa políticamente, porque si con insultos, amenazas, agresiones e intimidaciones está logrando que no quede nadie con credibilidad alguna en ninguna institución de la República, en el caso, por ejemplo, de que le vaya bien con el plan económico, y le puede ir bien, porque mal no le está yendo, hay que reconocerlo. Supone que al haber desmantelado todo, él podrá quedarse con todo, porque ya no habrá nadie que le pueda discutir nada. Y eso no es bueno para la democracia. Si esta es la nueva forma de hacer política, bueno, no es mejor que la anterior. Lo cual es una verdadera pena porque actuando así Milei puede con el tiempo perder un capital que hoy tiene y que no parece valorar. El de los que lo votaron para que de alguna manera para que no continuara el gobierno anterior, pero que ahora les gustaría seguir votándolo, no tanto por lo malo que fueron los otros,
sino por lo bueno que puede llegar a ser él. Hay un poco de decepción. Todavía, de los que votaron, a pesar de, casi todos lo seguirán votando si le sigue yendo bien en economía. Pero nadie sabe cuándo llegará la gota que rebalsará el vaso. Se siente un poco de incomodidad en la sociedad. Milei, así como económicamente está gobernando con gente racional, debería convocar a gente similar en la política, idóneos, y sacarse de encima los aduladores que solo lo envalentonan para que cometa errores. Y los errores en política se pagan muy caro. Y el problema es que eso derrama sobre la sociedad, vale decir, sobre nosotros. La intrascendente elección de ayer, más allá del resultado, desde mi punto de vista fue un error táctico que puede llegar a afectar la gobernabilidad si en las elecciones de octubre, que sí son las importantes, sin apoyo, no obtiene lo esperado. Pero antes tendrá que rendir cuentas en la provincia de Buenos Aires, bastión del kirchnerismo, y con un gobierno de otro color y también con la lapicera. Su propósito debería ser el de querer ser el mejor presidente del país en vez de pretender quedarse con él, solo con el país, o quedarse él solo con el país. Porque lo primero es dificilísimo, pero no imposible. Lo segundo es un delirio que ya muchos intentaron antes que él, pero que no ocurrirá jamás. La Argentina o los argentinos pueden tolerar a un presidente excéntrico, pero no coronar a un emperador. Los Kirchner ya fracasaron en ese mismo intento, aunque, claro está, ¿no? Con solo intentarlo, arrasaron con todo el país. Habrá que estar atento y preguntarse y preguntarle, ¿cuál es su límite, señor presidente?